La tarde se había teñido de un gris apagado, propio de las tormentas que se gestan a lo lejos. El viento frío agitaba los árboles en el cementerio, meciéndolos como si fueran gigantes sombríos, y la luz del sol apenas se asomaba entre las nubes. Cada domingo, Dolores hacía el mismo recorrido hasta el camposanto, caminando despacio por las calles empedradas de su pequeño pueblo. Sus pasos, lentos pero constantes, resonaban en su mente como un recordatorio del tiempo que había pasado. Hacía ya 3 años que su hija, Carmen, había fallecido. Y, sin embargo, la pena seguía siendo tan punzante como el primer día. Dolores, una mujer de 70 años, alta y encorvada, vestía siempre de negro. Su rostro, arrugado y marcado por el dolor, mostraba una seriedad que no se rompía ni con la más leve sonrisa. Solo las lágrimas parecían desahogar algo de ese pesar que cargaba con ella. Caminaba cada domingo hasta la tumba de su hija, depositando allí flores frescas y dedicándole oraciones. Era lo único que sentía que podía hacer por ella ahora. Al llegar al cementerio, notó algo extraño. Desde la distancia, vislumbró una pequeña figura junto a la tumba de Carmen. Su corazón se aceleró de inmediato, aunque no comprendía por qué. Nadie más solía visitar esa tumba, su hija no había dejado descendientes ni amigos cercanos que la visitaran. Era como si la vida de Carmen se hubiera esfumado en el olvido, excepto para Dolores. Cuando se acercó más, vio que la figura era la de una niña, de no más de 10 años, acurrucada junto a la lápida. Estaba llorando, con la cara oculta entre sus manos, y sus sollozos rompían el silencio del cementerio. Dolores se detuvo en seco, perpleja. ¿Quién era esa niña? ¿Qué hacía ahí? Durante unos segundos, pensó en irse. Quizá era una niña extraviada o que había confundido la tumba. Sin embargo, algo en la forma en que lloraba la estremeció. La pena que se reflejaba en ese llanto parecía tan profunda, tan genuina, que no pudo dejar de sentir un extraño impulso de acercarse. ¿Estás bien, pequeña? Preguntó Dolores con voz temblorosa, intentando sonar lo más tranquila posible. La niña no respondió de inmediato. Sus sollozos se hicieron más débiles, pero seguía sin levantar la cabeza. Dolores dio un paso más, tratando de ver su rostro. La pequeña vestía un simple vestido blanco, manchado de tierra en las rodillas, y su cabello oscuro caía desordenado sobre su cara. ¿Te has perdido? Insistió Dolores, sintiendo una extraña inquietud que se mezclaba con su compasión. Finalmente, la niña levantó la vista. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban rojos de tanto llorar. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la luz tenue de la tarde. Algo en esa mirada hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Dolores. Había algo perturbador en la expresión de la niña, como si estuviera cargada de una tristeza que no correspondía a su edad. ¿Quién eres? Preguntó Dolores, su voz quebrándose un poco. La niña la miró fijamente durante unos segundos, como si evaluara si debía responder. Luego, susurró, apenas audible. Yo soy su hija. Dolores sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. No podía haber escuchado bien. ¿Su hija? Eso no tenía sentido. Carmen nunca había tenido hijos, nunca había hablado de estar embarazada ni había dejado nada que sugiriera que podría haber tenido descendencia. ¿Cómo dices? Empezó Dolores, sin saber bien cómo formular la pregunta. La niña bajó la mirada de nuevo, sus manos temblando mientras se aferraba a la lápida. Soy la hija de Carmen. Ella no sabía de mí, pero yo existo. Y he venido porque me necesita. Dolores se quedó inmóvil, sintiendo como el aire a su alrededor parecía volverse más pesado, más denso. ¿Qué estaba diciendo esa niña? Algo no cuadraba. Algo estaba terriblemente mal. No entiendo. Carmen, mi hija, no tenía hijos, balbuceó Dolores, casi sin aliento.
La niña levantó la vista de nuevo, y en sus ojos había algo oscuro, una tristeza que parecía infinita, como si cargara con siglos de dolor. Ella no lo sabía, pero yo nací, y ahora está atrapada, atrapada en un lugar oscuro, frío. No puede irse sin mí. No puede descansar. Dolores sintió un nudo en el estómago, una sensación de terror que nunca antes había experimentado. Las palabras de la niña eran como un susurro maldito, algo que no debía ser escuchado. ¿De qué estás hablando?, preguntó, aunque ya no quería saber la respuesta. La niña comenzó a susurrar algo, pero esta vez sus palabras eran incomprensibles. Dolores intentó acercarse más, pero cuanto más cerca estaba, más fuerte sentía el impulso de retroceder, como si algo invisible la estuviera empujando hacia atrás. El viento sopló con más fuerza, agitando las hojas secas a su alrededor. No puede irse sin mí, repetía la niña, una y otra vez, como un mantra. Dolores sintió que su pecho se comprimía. El miedo le nublaba los sentidos, pero al mismo tiempo, algo en ella, quizá el instinto materno, le gritaba que debía hacer algo. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Dolores, sin poder evitarlo. La niña la miró fijamente, y en sus ojos apareció una pequeña chispa de esperanza. Tienes que encontrarme. Tienes que encontrar lo que ella perdió. Solo entonces podrá descansar. Dolores no entendía a qué se refería. ¿Cómo podía encontrar a una niña que no existía? ¿Cómo podía resolver un enigma que parecía sacado de una pesadilla? Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, la niña comenzó a desvanecerse. Su figura se fue difuminando, como si el viento la estuviera llevando consigo. Dolores dio un paso hacia adelante, pero cuando quiso reaccionar, la niña ya no estaba. Había desaparecido tan rápido como había aparecido, dejándola sola frente a la tumba de su hija, con una sensación de vacío y confusión que la abrumaba. Esa noche, Dolores no pudo dormir. Las palabras de la niña resonaban en su mente una y otra vez. ¿Cómo podía Carmen tener una hija sin saberlo? ¿Y qué significaba eso de estar atrapada? No tenía sentido, pero, de algún modo, algo en su interior le decía que no podía ignorarlo. Era como si su propio instinto la empujara a seguir adelante, a investigar, aunque el terror la asfixiaba. Al día siguiente, decidió comenzar por lo poco que sabía. Fue al registro civil del pueblo, donde todos se conocían. Al llegar, la recepcionista la miró con sorpresa. «Doña Dolores, ¿todo bien?», preguntó, notando la preocupación en su rostro. «Necesito revisar los archivos de nacimiento de hace unos años. De cuando mi hija vivía». La recepcionista la miró confundida, pero asintió. «Claro, déjeme buscar los registros», respondió mientras sacaba una vieja carpeta llena de documentos amarillentos. Dolores pasó horas revisando los archivos, buscando algo que le diera una pista. Pero no encontró nada. No había ningún registro de un nacimiento que pudiera relacionarse con Carmen. La frustración y el agotamiento comenzaban a hacer mella en ella cuando, finalmente, encontró algo. Un documento mal archivado, casi perdido entre las páginas. Era un certificado de nacimiento de una niña, fechado unos 10 años atrás. La madre figuraba como Carmen G., pero lo que más llamó su atención fue que el documento estaba incompleto. El nombre del padre estaba en blanco, y en lugar de los detalles sobre la niña, había una nota que decía, «Caso cerrado por falta de información». Dolores sintió un escalofrío al leer esas palabras. No sabía qué significaban exactamente, pero algo en ellas le dio la sensación de que estaba cerca de descubrir algo más grande, más oscuro de lo que imaginaba. Dolores salió del registro civil con el documento en la mano, su mente aún luchando por procesar lo que acababa de leer. Una niña había nacido, una niña registrada a nombre de su hija, Carmen G. ¿Cómo era posible? ¿Qué podía significar ese caso cerrado por falta de información? Su corazón latía con fuerza, pero también con la firme convicción de que debía descubrir la verdad.
Pasaron días, y Dolores continuó su búsqueda, tocando puertas, hablando con antiguos amigos y vecinos, preguntando a médicos y comadronas del pueblo. Muchos la miraban con desconcierto o pena, creyendo que el dolor por la muerte de su hija le había hecho perder el juicio. Sin embargo, nadie pudo darle más información sobre un posible embarazo o parto de su hija. Fue como si la niña nunca hubiera existido, excepto por ese misterioso documento. Una noche, exhausta y frustrada, Dolores decidió visitar a una vieja amiga de su juventud, Magdalena, una mujer que siempre había sido conocida por su sabiduría y su inclinación por lo místico. Vivía en una casa apartada, en las afueras del pueblo, rodeada de un jardín salvaje y lleno de hierbas curativas. Magdalena había sido comadrona en su juventud, pero también era conocida por sus habilidades para ver más allá de lo que los ojos comunes podían percibir. Magdalena, necesito tu ayuda, dijo Dolores apenas cruzó el umbral de la puerta de la anciana, sin preámbulos. Magdalena la observó en silencio, sus ojos pequeños y agudos parecían leer más allá de las palabras de Dolores. Lo sé, Dolores. He sentido que algo oscuro te sigue desde hace semanas, respondió la mujer, señalando una silla para que Dolores se sentara. Cuéntame lo que ha ocurrido. Dolores le narró todo, la aparición de la niña, las palabras perturbadoras que había susurrado junto a la tumba de Carmen, y el misterioso certificado de nacimiento que había encontrado. Magdalena la escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, sus dedos entrelazados sobre la mesa. Tu hija, Carmen, tuvo un secreto, Dolores. Uno que ella misma no conocía o no quiso aceptar, dijo finalmente Magdalena, con voz profunda. Esa niña que viste en el cementerio no es un espíritu cualquiera. Es una sombra atrapada entre este mundo y el otro. Ella existió, de algún modo, pero nunca llegó a vivir. Dolores frunció el ceño, incapaz de comprender del todo lo que Magdalena quería decir. No entiendo. ¿Cómo pudo existir sin que Carmen lo supiera? Magdalena se inclinó hacia adelante, su voz baja y grave. Es posible que Carmen haya estado embarazada, pero que el embarazo no llegara a término. Quizá ella nunca supo que estaba esperando a esa niña. O tal vez, lo supo por un breve momento antes de que todo se desvaneciera. Pero el alma de la niña quedó atrapada, sin poder cruzar al otro lado. Está atada a Carmen. Y lo que esa pequeña te dijo es cierto, Carmen no puede descansar hasta que su hija también lo haga. El silencio cayó sobre ambas mujeres. Dolores sintió que su cuerpo se estremecía ante las palabras de Magdalena. El aire en la habitación se volvía denso, como si el pasado comenzara a pesar en el presente. ¿Qué debo hacer? Preguntó Dolores, su voz apenas un susurro. Magdalena la miró con seriedad. Debes encontrar el lugar donde la niña fue perdida. Solo entonces podrás liberarlas a ambas. Dolores salió de la casa de Magdalena sintiendo una mezcla de alivio y temor. Si la historia de Magdalena era cierta, entonces debía averiguar dónde y cómo su hija había perdido a esa niña. Pero, ¿cómo encontrar algo que ni siquiera Carmen había sabido que existía? Pasaron varios días más, y Dolores continuó su búsqueda. Comenzó a revisar antiguos diarios de su hija, buscando alguna pista que pudiera indicarle un posible embarazo o cualquier cosa que ella hubiera escrito sobre sentir algún cambio en su cuerpo. Fue entonces cuando encontró algo. Un día, mientras revisaba una de las viejas libretas de Carmen, encontró una entrada fechada aproximadamente 10 años atrás. En ella, Carmen hablaba de una fuerte fiebre que había tenido y de un dolor profundo en el abdomen. Había mencionado que no se sentía bien durante semanas, pero que había decidido no ir al médico porque pensaba que era solo una gripe fuerte. Unas líneas al final de la entrada mencionaban algo que hizo que Dolores contuviera el aliento. He estado soñando con una niña. Tiene mi cabello, pero sus ojos no los reconozco. Me mira fijamente desde lejos, y cuando quiero alcanzarla, desaparece. Dolores sintió que su piel se erizaba. Esa niña, la misma que ahora había visto en el cementerio.
Dolores siguió revisando las entradas, y encontró menciones esporádicas sobre sueños similares durante meses, hasta que, de repente, cesaban. Fue en ese momento cuando entendió. Carmen debió haber estado embarazada y haber perdido al bebé durante esos meses en los que estuvo enferma. Pero lo que no podía explicar era por qué la niña había quedado atrapada, por qué no había podido seguir adelante. Decidida a liberar a ambas, Dolores volvió al cementerio la siguiente semana, justo al atardecer, tal como la primera vez. El lugar estaba desierto, solo el viento agitaba las hojas secas que cubrían el suelo. Caminó lentamente hasta la tumba de su hija, esperando encontrar a la niña una vez más. Y allí estaba. La pequeña estaba de pie junto a la lápida, con el mismo vestido blanco, su cabello oscuro ondeando con el viento. Esta vez no lloraba, solo la miraba con una mezcla de tristeza y esperanza. He encontrado tu historia, dijo Dolores, su voz quebrándose por la emoción. Sé lo que ocurrió. La niña no respondió, pero sus ojos parecieron iluminarse ligeramente. Dolores se arrodilló frente a la tumba y colocó sus manos en la fría piedra. Carmen, hija mía, susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. Si alguna vez estuviste esperando a esta niña, si alguna vez la perdiste sin saberlo, quiero que sepas que lo he entendido. Puedes descansar ahora. Puedes irte, sabiendo que todo está bien. El viento se calmó de repente. Dolores sintió una extraña quietud a su alrededor, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Miró a la niña, que ahora sonreía suavemente. Lentamente, la pequeña comenzó a desvanecerse, no como antes, con ese aire de desesperación, sino como si por fin hubiera encontrado paz. Dolores se quedó allí, mirando la lápida de su hija, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que Carmen, y la pequeña, por fin habían encontrado el descanso que tanto necesitaban. La tormenta que había rodeado su espíritu durante tanto tiempo se había disipado, y Dolores sintió que, de alguna manera, también había logrado soltar parte de su propio dolor. Esa noche, Dolores durmió en paz por primera vez en años. Y en sus sueños, vio a Carmen, radiante, caminando de la mano de una niña que sonreía. Ambas se alejaban en un camino de luz, hacia un lugar donde el dolor y la tristeza ya no existían.